En este deporte, en la bicicleta, el grupo de lesiones es un poco particular porque depende mucho de cómo armemos y cómo nos subamos a la bicicleta. Algunos datos de biomecánica que encontré bastante interesantes. Un ciclista profesional puede hacer hasta 5 millones de ciclos de pedaleada, ¿cierto? Por año, si calculamos 60 a 110 pedaleos por minuto. Entonces eso al poco andar ya es un gesto automatizado. Uno no piensa, probablemente yo sí, pero la gente que practica así a full ya no piensa cómo hacer la pedaleada, sino que le sale absolutamente automatizado el mecanismo. Lo que lleva a tener un sistema musculoesquelético ya casi prefijado. Y el recorrido muscular va a tener ángulos y articulaciones fijos que pueden depender o variar según la bicicleta que usemos. Entonces, por esto que en la gente, digamos, ciclistas así de gran actividad, cambios mínimos, incluso milímetros en la posición del asiento, que lo corramos hacia adelante o hacia atrás, o que cambiemos la altura de la silla, o cambiemos la posición, la altura del volante, del manubrio, puede significar un cambio en todo este gesto deportivo que tenemos automatizado y llevar a una tendinitis. Este es otro punto importante, la altura de la silla. Ya más o menos podemos ir a buscar nuestro marco, ¿cierto? Pero la altura de la silla tenemos que definirlo y son recomendaciones porque va a variar según el tipo de bicicleta que hagamos, si es urbana, si es de mountain, si vamos a hacer descenso, si vamos a hacer carrera, etc. Se recomienda que la silla esté recta, no esté angulada ni hacia abajo ni hacia arriba, y con el pie en posición de pedaleo debiera existir aquí una semiflexión. Por último, en relación a las zapatillas, tienen que ser rígidas, si no vamos a tener un montón de patologías. No necesariamente tiene que uno obligadamente usar fijaciones, uno puede usar zapatillas. Yo uso zapatillas, no uso fijaciones, pero tienen que ser rígidas de tal forma de no arquear el pie y no tener problemas como fascitis plantar y otras lesiones. El sistema de sujeción, para aquellos que lo usan, de lo sujeta, ¿cierto?, la zapatilla al pedal, es preferido por los ciclistas experimentados, y esto debe ser, aquí se puede ver la posición, ¿cierto?, de la fijación, más o menos a la altura del arco anterior, es decir, donde los dedos se unen al pie. La columna es súper importante y tiene relación también con lo que estábamos hablando, ¿cierto?, con la altura de la silla, con el tipo o el tamaño del marco. La columna tiene que mantener un balance sagital. Es decir, en cada pedaleo el ciclista no tiene que inclinarse hacia uno u otro lado. Personalmente, yo cuando ando en bicicleta un largo rato quedo finalmente con dolor lumbar, y una de las cosas que afectaba, digamos, que me pasaba era eso, justamente, que la silla la tenía muy arriba, tenía que inclinarme mucho hacia adelante, mi columna no es muy flexible, que digamos, entonces generaba mucho estrés a nivel lumbar y eso me provocaba dolor. Entonces, espalda vertical es más cómodo, hay menor transmisión de la fuerza, ¿cierto? Como aquí en esta foto. La espalda horizontal es más aerodinámico, mayor potencia, se transmite mejor con la musculatura glútea, pero la recomendación, a excepción de los corredores, ¿cierto?, los más profesionales, es evitar ir muy encogido en la bicicleta para evitar así el dolor lumbar. La ropa es algún aspecto re importante en el ciclista. Hay unos pantalones especiales, ¿cierto?, con protección, sin doblez, amortiguación, pocas costuras, la camiseta especial, los guantes, fundamental, la protección en caída, y para amortiguar las vibraciones disminuye el impacto sobre el nervio mediano y el nervio cubital, lo vamos a ver más adelante. Las gafas siempre, ¿cierto?, con protección, las zapatillas rígidas, con o sin fijaciones, pero que sean rígidas, y el casco que es obligatorio. Bueno, las patologías propias del ciclista, hay algunos aspectos preventivos, ¿cierto?, que son importantes: andar de forma segura, posición del ciclista, chequeo médico. Es fundamental tener un chequeo, no solamente por la parte cardiovascular, sino que también para ver la evaluación de los ejes de las extremidades. Aquí está vista de frente la rodilla, ¿cierto? Esta es la rótula, y entre la rótula y la parte inferior de la tibia está el tendón rotuliano, y este va a generar un sobreuso y un dolor que es conocido también como la rodilla del saltador, que también le da a los tenistas. Ahí tenemos técnicas de elongación, ¿cierto?, del aparato extensor. Tendinitis semitendinoso de la cara interna de la rodilla, el tendón semitendinoso.
si es que el paciente tiene, o el deportista, una rotación tibial, ¿cierto? Una deformidad de eje de la extremidad, tiene una rotación tibial externa, un pie pronado, un pie hacia adentro, o una silla alta, puede generar sobrecarga en la inserción del tendón del semitendinoso. Por defectos anatómicos del ciclista, desviación de la columna, acuérdense, uno tiene que mantener el eje sagital de la columna y tiene que evaluar la carga o la posición horizontal que le va a dar. Dismetría de las extremidades, una pierna más corta que la otra. La altura de la silla se tiene que ajustar a la extremidad más larga y mejorar de alguna forma con algún suple la más corta. Desviación axial, lo vamos a ver al tiro, ¿cierto? Cuando uno mira de frente a los deportistas, las rodillas o las piernas tienen un eje que se llama valgo fisiológico, 5 a 7 grados, más abajo la rodilla y las piernas se separan levemente en el adulto, pero existen patologías como el genubaro, las piernas como paréntesis, o como los cowboys, ¿cierto?, en que deja los tendones extensores en mayor tensión y ese paciente puede generar más problemas de la banda iliotibial, del bíceps femoral, etc. Y uno puede hacer algunas correcciones en el pedal y trabajo muscular dirigido hacia eso. Y el genuvalgo, que es el otro al revés, ¿cierto?, que la pata se va para el lado, se juntan las rodillas, que son las piernas como en X, en que hay sobrecarga del compartimento interno. Y ahí uno deberá corregir girando un poco el pedal hacia adentro. Entonces, todas estas cosas son las que uno puede evaluar con un chequeo médico de un deportólogo o un traumatólogo que trabaje en esto. Lesiones en la cadera, este es un tema ya menos frecuente, pero puede ser más dramático, por la compresión perineal, ¿cierto? Por el apoyo en la silla, los ciclistas que andan mucho o tienen asientos que no son muy buenos o un poco acolchados, pueden desarrollar una disfunción eréctil. Hasta en un 20% se describe, puede generar lesiones cutáneas, y esto es más raro, no me ha tocado ver nunca. Es una patología de la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa es la gran arteria que se divide a nivel de la pelvis hacia ambas extremidades y puede generar una patología muy seria. Lesiones en la cadera, la misma, ¿cierto? Aquí arriba ahora, una bursitis por una fascia muy tensa, llevar aquí un proceso inflamatorio. Y de las más frecuentes también la fascitis plantar y la tendinitis aquiliana, en que se ve cuando el pie está muy atrás en el pedal. O hay una mala musculatura, mala elongación, o el deportista trabaja mucho en subida baja, subida fundamentalmente. Finalmente, compresiones de extremidad superior, en el nervio cubital, ¿cierto? Que el paciente o el deportista va a tener molestias como hormigueo en el dedo meñique y la mitad del anular, y compresión a nivel del túnel del carpo con el nervio mediano, que va a tener molestias como en el dedo medio y el índice. También se ven, ahí influyen varias cosas, el terreno, la vibración que llega, la posición de la muñeca en el manubrio, lo que se recomienda es mantenerlo lo más recto posible, no tener posiciones así anguladas. Y esta es la tercera parte, que esto es más corto, ¿cierto? Las lesiones traumáticas características del ciclista. Aquí lo que les decía, ¿cierto? Bueno, estos son profesionales, pero cuando sale en grupo hay uno que no tiene mucha experiencia y en la bajada se choca con el de adelante y se caen todos. La mayor porcentaje son heridas por erosión o quemadura, digamos, por arrastre, contusiones y fractura. Aquí algo importante, en el sitio del accidente, un lavado simple, agua, echar agüita que correr, sacar tierra, ¿cierto? Y en la clínica o donde sea, un aseo quirúrgico, que puede ser en un box, en el servicio de urgencia, o puede ser necesario que el paciente se vaya a pabellón, con anestesia y un lavado más profundo. Profilaxia antitetánica, siempre el mito es que el tétano da con las lesiones por óxido, eso es un mito. La mayor cantidad de bacterias, ¿cierto?, que pueden generar tétano están en la tierra, por lo tanto todos estos accidentes, heridas en el cerro necesitan profilaxia. Lesiones traumáticas, la mayoría son de la extremidad superior, también existen en la extremidad inferior y menor porcentaje en la cabeza, pero estas son las principal causa de muerte por accidente en las bicicletas. De los esguinces, caída de lado sobre el hombro es probablemente lo más frecuente. Y las fracturas, lo más frecuente es clavícula, muñeca, cúpula radial en el codo. Les recuerdo una buena planificación desde lo básico para disfrutar aquí la bajada, ¿cierto?, el paseo, y no llegar para acá y salir con un yesito ahí fracturado.